En el marco de nuestro primer seminario regional Folclore y Educación, ahora con el doctor Juan José Vega. Como para todos nosotros es sabido, el doctor Juan José Vega es un destacado historiador, rector de la Universidad Nacional de Educación en periodos pasados y por sobre todo autor de muchos trabajos con una visión de los vencidos, entre ellos la Guerra de los Viracochas, Tupac Amaru, y también vale decir que el doctor Juan José Vega es uno de los historiadores y posiblemente el que más ha viajado al territorio nacional e innumerables veces en nuestro Valle del Mantaro. A él le cabe en esta oportunidad exponer el trabajo, el Estado y la política educativa, la ideología y la cultura. Con nosotros el doctor Juan José Vega. Bueno, hablar del Estado y de la política educativa es un asunto bastante difícil. Difícil exactamente por una continua relación con el tema, merced al hecho de haber sido profesor durante casi toda mi vida. Y por eso, cuando uno trata de resumir, como es el caso para una conferencia, se encuentra con que los detalles pueden ahogar el conjunto. Es decir, conforme lo dice aquel viejo adagio, a veces los árboles impiden ver el bosque. De tal suerte que me he tenido que resignar a hacer un resumen en el cual pretendo señalar, si bien no todos los temas fundamentales, por lo menos aquellos que me han parecido de mayor interés o que me han angustiado más a lo largo del ejercicio de una carrera magisterial. Y entonces, pues en esa forma, he dividido la exposición en algunos puntos que son fundamentales y que sirven de eje a cuanto vamos a decir. Entre ellos, el Estado mismo, la escuela, el maestro y la sociedad. Como ustedes comprenderán, en tan pocos minutos, apenas si se puede pues, reseñar estrechísimamente unos cuantos conceptos. A la hora del Estado, quiero remarcar que no estoy aludiendo al gobierno, ni a este ni a los anteriores. Sencillamente al Estado como un sector tan importante en la vida de todos los peruanos y cuyas características han sido más o menos parecidas a lo largo, por lo menos, de toda la República. De tal suerte que cuanto aquí se afirme está registrado aproximadamente pues, sobre los varios decenios sobre los cuales hemos vivido gran parte de los que participamos en esta reunión. De esta suerte, entonces, podemos señalar que se han producido en nuestra patria una serie de informes, una serie de proyectos y de planes, sin que por desdicha hayan llegado a un éxito, siquiera mediano, porque con frecuencia adolecieron de gravísimos errores. Uno de ellos, sin duda, el no haber ligado los objetivos con las posibilidades, especialmente las posibilidades materiales. El otro punto de deficiencia es, sin duda, pues, el que se trazó los marcos de actuación muy por lo común al margen de los intereses auténticamente populares. Nosotros tenemos en el último momento, por ejemplo, ya hablando del régimen actual, el llamado Informe de la Política Educativa y Bases para el Sistema Educativo Siglo XXI, que se lanzó en 1988. Un poco tarde, es verdad, y sin duda, como todos los proyectos, con muchos elementos interesantes y otros elementos negativos. En gran parte, tal vez, porque el debate de este proyecto, al igual que los anteriores de otros sistemas y de otros gobiernos, careció de un diálogo profundo con quienes estaban más ligados a la problemática escolar, pedagógica y aún universitaria. Ligazón concreta y no abstracta, que fue, entre paréntesis, uno de los grandes males del proyecto educativo de Juan Velasco Alvarado, el haber trazado una reforma aparentemente muy hermosa, pero sin un marco de vinculación con quienes iban a ejecutar precisamente esos proyectos, vale decir, los profesores. Mal que se ha extendido bastante
como tendencia a todas las áreas durante los últimos decenios de nuestra vida republicana. Pero aún hay cosas más graves, y es el hecho que este proyecto educativo nacional mereció escasísimos comentarios. Vale decir, nosotros suponíamos que pues, las universidades, con sus numerosas facultades de educación, iban a decir una palabra en torno a este asunto que tanto tiene que ver con la mayor parte de los peruanos, porque ya sea como alumnos o como padres estamos pues vinculados a la escuela. Pues casi nada se dijo, por no decir nada, desgraciada y vergonzosamente. ¿Qué dijo el SUTEP? Poquísimo. ¿Qué cosa opinaron los partidos políticos del país? Bueno, se habla tanto ahora de ideologías, pues casi nada, casi nada. Creo que solamente una agrupación tuvo un pronunciamiento que merezca este nombre y seguramente habremos de tener oportunidad de volver sobre el punto. De modo pues que hay una inercia que no podemos negar. Una inercia, lo que ha llamado Alberto Tauro del Pino, nuestro eminente historiador, una insensibilidad del conjunto social respecto a la educación. Parece que fuese un asunto que solamente debe estar en manos del Estado o algo así. Y esto es extremadamente grave. Grave porque afrontamos una catástrofe. Tenemos la catástrofe a la vista en los resultados a las universidades. Es decir, la postulación de alumnos a los altos centros de estudio en el país motiva pues a veces risa, es decir, reír para no llorar, a juzgar por las respuestas que multitudinariamente se dan allí. Entonces, frente a esa situación tenemos que señalar que el Estado en el Perú, a lo largo de nuestra historia, no supo, entre otras cosas, valorar las diferencias entre las clases sociales, entre las etnias y entre las regiones. Es decir, se ha tratado de dar marcos genéricos a una población que era bastante heterogénea. Y naturalmente el resultado ha sido pues, una trabazón interna en el desenvolvimiento de los marcos educativos o culturales. También se ha sumado a este hecho, sin duda, el bajo nivel tecnológico o de civilización, no de cultura, de los hogares más pobres del Perú, especialmente en los quechuas y los aymaras. Padres que no han podido dar a sus hijos esos elementos de ayuda para que puedan progresar más a una escuela que desdichadamente giraba solo en torno a conceptos occidentales. El mito del desarrollo ha hecho también pues, muchísimo daño a todos esos niveles, creyendo que basta con el progreso material, ese vulgar materialismo, y que en cambio los valores espirituales no deben ser considerados adecuadamente en las áreas de estudio. Ha habido pues entonces sucesivas reformas sin resultados prácticos. Quizás habría que reformar primero a nuestra burocracia, reformar a los sucesivos ministros que hemos tenido, unos más capaces que otros, unos más cerca de la colectividad que otros, pero sin el necesario diálogo y la vertebración necesaria con los sectores populares y universitarios de nuestro país. Entonces, este cambio de metas ha conducido no a una mejora de la educación, sino a un detrimento cada vez mayor, creándose soluciones a través de un mero cambio de programas. Es decir, como si la solución del problema educativo consistiera únicamente en cambiar los nombres de los cursos, y a veces ni siquiera eso, sino algunas alteraciones con apariencia de variación. Y ocurre entonces que tenemos hoy en día, por decir algunos ejemplos, materias que es casi imposible enseñar porque no tenemos profesores para eso. Por ejemplo, inglés, o religión, o educación física, en este caso por los recursos materiales, o artes, o en fin, tantos elementos que realmente nos hacen pues, falta para realizar una tarea como la que se espera. O el Estado se ha empantanado en debates realmente bizantinos, como cuando hemos querido tantas veces promover discusiones sobre la opción de aplicar las lenguas nativas a la enseñanza, y entonces casi todo ha girado alrededor de si se debe utilizar tal o cual alfabeto. Aquí inclusive en el Valle de Mantaro una vez se imprimió un alfabeto especial para el diccionario Huanca, allá por los tiempos de 1970. Pues bien, cuando el asunto no era, evidentemente no era,
el tipo de alfabeto, sino sencillamente la utilización de otros medios de comunicación para llegar a la colectividad. Vale decir, pues, la televisión y la radio, como alguna vez lo intentamos hacer nosotros, desgraciadamente sin éxito, pero en fin, el camino está por allí y estará por allí. No podemos pensar de un momento a otro en editar, pues, grandes libros en los idiomas nativos, pero sí, ¿no?, como el movimiento se demuestra andando, iniciar esta tarea a nivel, pues, de los otros medios de comunicación, los no escritos. Asimismo, insisto en que ha habido mucho descuido en lo que toca a la preparación de programas para las diversas regiones del país, no entendidas en el sentido de la regionalización de ahora, con la cual estoy absolutamente en desacuerdo, sino regiones tales como son, como la que vio Cieza de León, o el Padre Cobo, o Raimondi, costa, sierra y selva, que tienen características bastante peculiares en muchos sentidos. Evidentemente, ¿no?, el currículum que se puede hacer para los niños de los Shipibos no puede ser igual que el que se trace para los niños Collas del altiplano del Titicaca, ni naturalmente para los niños que puedan vivir en San Isidro o en Miraflores, en Lima. Esta disparidad tan extraña y de tanta potencialidad que tiene el Perú no ha sido por lo general considerada en todos estos hechos, ni tampoco se ha considerado por reciclajes, para que los profesores y aún los mismos alumnos de las universidades puedan compensar aquello que no recibieron en las aulas. No se ha considerado nunca todo el país como una gran escuela, como debe ser. Y ha habido un enorme desdén también por la cibernética, por la tecnología en su más alto desarrollo, sin darse cuenta el Estado que sin la televisión y sin la radio y sin otros medios de comunicación de masas no es posible ninguna reforma educativa, porque indiscutiblemente, como ya lo ha señalado la UNESCO, el niño y el hombre aprenden hoy muchísimo más ya en la calle a través de estos medios que en la escuela, de modo que la escuela, el ministerio y el profesor tienen que ponerse a la altura de la realidad, que es esa. Llegará naturalmente el día en que la televisión pueda ser usada con fines nobles, pero no está a la mano este asunto, y entonces tenemos que buscar fórmulas combinatorias ante los medios de comunicación o paralelas, a fin de que niños y ciudadanos puedan identificarse con un proceso cultural, ya no solo del país, sino del mundo, porque nosotros nos vamos alejando cada vez más ya del conjunto de las naciones civilizadas del planeta, desgraciadamente. La deserción escolar, sin duda, sería un tema necesario de contemplar en las reformas, y asimismo el desamparo en que se encuentran las aldeas más apartadas del Perú, en donde la presencia de la escuela y del maestro, pues, es tan relativa. Nosotros también podríamos señalar el enorme descuido existente en las fronteras. Es frecuente escuchar o leer noticias en torno a este asunto. La presencia de nuestros grandes héroes como Boloñés, Lograo, Cáceres o Tupac Amaru, que ya es débil en la enseñanza peruana, por este mismo descuido y trabazón del Estado, se atenúa peligrosamente en las zonas fronterizas, lo cual es señalable en un país como el Perú, que no tiene necesariamente la plena amistad de todos sus vecinos. Habría, pues, que reforzar en forma activa este ángulo tan particular y tratar de subir el presupuesto de la educación, que se fijó constitucionalmente en un 20% y que hace algunos años, allá por 1983, llegó al 8%. Ahora se ha recuperado bastante y se ha puesto por lo menos al nivel en el cual se encontraba en tiempos del gobierno militar. Pero, de todos modos, es poco y sin duda se requerirá muchísimo más en el futuro. Asimismo, nosotros requerimos que una futura doctrina educativa vuelque también sus esfuerzos hacia lo que podríamos llamar la reivindicación del trabajo físico. Merced a una herencia netamente burguesa en la educación, ¿no?, se ha conseguido, claro, una presencia de esta naturaleza, pero han primado los antiguos conceptos aristocráticos, tradicionales, de tiempos coloniales, de espíritu feudal, en donde el trabajo con las manos es realmente menospreciable. Hecho, pues, de más decirlo, de extremada gravedad en un país sumido en la pobreza y aún en la miseria
como es nuestra patria en nuestros tiempos, lo cual tiene que ver sin duda también con la nutrición, porque como conocemos, es sin duda mediante una buena alimentación como nosotros podemos obtener un máximo rendimiento. También ha existido en lo que toca al Estado una desvinculación con las universidades, especialmente en lo que corresponde a no haber trazado los marcos hacia donde deban volcarse los profesionales. Es increíble, pero en un país hambriento como el Perú, la enorme mayoría de agrónomos y de zootécnicos no pueden ejercer su profesión sencillamente porque no tienen ni cómo ni dónde. Ni hablar, por otro lado, de que esas muchedumbres que tenemos ahora de sociólogos o de antropólogos o de psicólogos y de tantas otras especialidades más, pues que sencillamente están allí sin que nadie advierta a los jóvenes incautos antes de entrar a las universidades, que les aguarda pues sencillamente la desocupación cuando lleguen a egresar, si es que logran terminar sus carreras. De esta suerte entonces el panorama en general en lo que toca al Estado pues dista de ser positivo, y una reunión como esta pues servirá para discutir algunos puntos y sin duda contribuir a una mejora del cuerpo social, para que no repitamos irónicamente con ese gran aristócrata que fue Juan de Arona, que no había instrucción pública, sino destrucción pública en nuestra patria. Hablaba él a fines del siglo XIX. Si nosotros nos vamos hacia el INC, es decir, hacia la labor cultural que tanto tiene que ver con la educación, sin duda pues la situación general es muchísimo más pobre, y ni hablar si nosotros nos referimos ya a los deportes, en donde somos los últimos en Sudamérica desde hace bastantes años. No solo en el fútbol, desgraciadamente. Desde luego, entonces, hay que vigilar ciertas áreas de progreso en todos sus efectos. Y lo digo esto especialmente porque el Estado, por ejemplo, ha tenido a bien desarrollar, supongamos, la televisión al máximo, pero sin darse cuenta que auspiciaba casi la única tecnología de aplicación en el Perú. Es decir, la única vía moderna que funciona en nuestra patria es la TV, y que en el caso a que nos referimos sirve como incitadora a un gran consumo, al consumismo, como se le suele decir, sin que el Estado se encuentre ya ni remotamente en las posibilidades de satisfacer las demandas que son presentadas cotidianamente por este medio de comunicación, y también, por cierto, por las emisoras, revistas y diarios. Pero me refiero sobre todo a la televisión porque penetra pues con tanta facilidad en los hogares y es una incitación permanente a pues consumir más. Tendríamos que ver también algo sobre la escuela. En la escuela nosotros contemplamos que casi todo el presupuesto pues se va en planillas. En educación se gasta cerca del 93% en pagar salarios, lo cual sin duda pues resta bastante a las posibilidades específicas del conjunto de los problemas de la educación peruana. Como habíamos inclusive conversado con José Carlos Vilcapoma y con otros profesores participantes en este evento, bueno, y en otras reuniones en distintos lados del país, el problema del desajuste material en las escuelas del Perú es realmente dramático. Cifras oficiales publicadas hace poco por el Ministerio de Educación señalan que faltan 2 millones de carpetas, 44.000 aulas, 11.500 pizarras. Este es el material inmediato. Ustedes saben, pero que significará ya esto a nivel de construcción de locales. Si las posibilidades del Perú se van cerrando y la demanda es creciente, porque no solo tenemos un crecimiento demográfico bastante alto, sino que a la vez hay lo que llamaríamos un crecimiento cultural. Cada vez más hijos de campesinos acceden a la escuela, de tal suerte que hay una doble vía para el incremento de los educandos en el Perú. En buena hora que así sea, pero sin duda nos plantea un reto material que no va a ser fácil responder en el porvenir. A esto sumemos la ruina y el deterioro de estos antiguos locales, que en su mayor parte son viejos, y casi todos son de poca idoneidad, por lo menos en las grandes ciudades. En este sentido el campo puede estar mejor dotado, por lo menos en las aldeas grandes.
pero en las ciudades se alquila cualquier sitio y en cualquier lugar pues empieza a dictar clases con enorme precariedad. Pero esto no es todo. Los maestros tienen que reflexionar en otros ámbitos. La cantidad de tiempo y de esfuerzo dedicado al estudio. En lo antiguo, por ejemplo, para mí y para quizás para quienes se formaron hasta los años 60 y aún 70 en muchas áreas del país, se estudiaba pues un promedio de horas que es casi el doble de lo que hoy se concurre a los colegios, ¿no? Las clases eran de 8 a 12 y de 2 a 5 todos los días y los sábados de 8 a 1. Ya ustedes pueden medir lo que significaba este volumen en la concentración pues, de trabajo. Además de decir que en ese tiempo no había huelgas. No quiero decir con esto que estas puedan merecer tal o cual comentario. Me abstengo. Sencillamente digo que las huelgas, sin duda, disminuyen el número de horas y de días a disposición de los estudiantes. Y eso es un asunto que también debe ser enfrentado con seriedad por todos aquellos que tenemos una responsabilidad académica en las escuelas o en las universidades. Porque las universidades es peor, ya fe de paso. Ya virtualmente cerca de 5 o 6 meses cada año, pues sencillamente se suspenden las actividades por paralización de uno u otro sector. Y naturalmente es el conjunto social el que sufre. Ese pueblo que tanto se invoca, pero al cual evidentemente no respondemos con aquellos elementos que nosotros sí podemos brindar, que es aquello que sabemos. Son males que tenemos que discutir y afrontar abiertamente, con franqueza, sin ninguna situación discursiva, ¿no? Sino sencillamente atacando los hechos y enfocándolos tales como son. Asimismo, el Perú, en lo que toca a su educación, puede tener un marco demasiado generoso en cuanto a descansos y vacaciones. En países civilizados como Suecia, por ejemplo, solamente hay 2 meses para el descanso. Y naturalmente el número de festividades o de fiestas internas de los planteles, que puede ser muchísimo menor o casi inexistente. Habría que pensar también, para dar seriedad al nivel académico interno, si es que es conveniente o no restablecer los exámenes finales, proceder a una revisión de la forma como se trabaja en las nocturnas, donde puede haber evidentemente en bastantes sitios un desorden y un caos que yo he comprobado personalmente en múltiples sitios, la verdad. Porque esto hay que también someterlo a una evaluación por nosotros mismos, por los profesores, porque está en juego no solamente el porvenir de los estudiantes que están a nuestro cargo, sino el mismo porvenir del país, sin entrar en esto ningún tono presuntamente demagógico, sino realmente el esfuerzo educativo pende pues el porvenir de nuestra patria. Y es en manos nuestras en que está este problema. Asimismo habrá que derribar el soliloquio, que es un asunto que se ha desarrollado extremadamente. Hay que buscar medios en que el profesor pueda limitar sus clases teóricas a un 30%, que emplee un porcentaje elevado, quizás más de la mitad del tiempo, en experiencias prácticas, en debates, en lecturas, en comentarios, en la biblioteca o en el laboratorio. Claro, la respuesta es que no existen bibliotecas ni laboratorios, o sea, nos encontramos un poco en un círculo vicioso. Pero tendremos que romperlo cuanto menos en parte, mediante versiones mimeografiadas, mediante visitas a instituciones que sí cuentan con estos medios, en fin. En todo caso es un asunto que tiene que ser discutido con los profesores, que no pueden limitarse a decir no hay, ¿cómo? Bueno, no hay, pero tenemos que hacer algo directamente para enfrentar esta situación, porque si no, no vale la pena ni siquiera que nos reunamos, simplemente que sigue corriendo el tiempo y limitarlo con una pasividad enorme a aquello que la sociedad nos da. Es decir, es muy fácil limitarse a eso. En ese caso no habría nunca los grandes personajes o los grandes héroes que afrontan exactamente situaciones negativas. Tienen ustedes un caso pues tan citado, el de José Carlos Mariatti, niño mestizo, niño muy pobre, niño inválido, y sin embargo, pues hasta dónde llegó. Si él se hubiera limitado a decir, pues la sociedad me oprime, pues no es posible avanzar, pues sencillamente no habría hecho nada. En ese reto, evidentemente, es una respuesta extremadamente importante, de no resignarse a esa realidad y buscar, cuando menos, el contacto con el campo, con la naturaleza, para que los niños puedan gozar así de una percepción distinta del mundo. Hablar del campo me refiero sustancialmente pues, a los niños de la ciudad, que ahora albergan ya la mayor parte de los peruanos, porque el Perú es un país esencialmente urbano, sin tener la capacidad de absorción para tanta gente que vive en las ciudades, pero el hecho es ese, que es así como estamos ahora. Evidentemente hay que luchar pues entonces para que
la escuela no sea la cárcel del niño. Frase magistral pronunciada por Manuel González Prada hace 100 años, con lo cual González Prada se coloca también en un nivel de verdadero precursor de las reformas escolares y pedagógicas contemporáneas. Hacer que el niño participe en la enseñanza con toda la sociedad, en donde la práctica sea tan importante como la teoría, y por eso pues romper con la vocación al monólogo que hoy día está ahogando no solamente a las escuelas y colegios, sino a las mismas universidades, en donde se tiende por facilismo a unos casos y por falta de medios a otros, pues sencillamente a una posición así. ¿Y qué decir entonces de profesores y de lo que somos nosotros mismos? Bueno, tenemos que reconocer algunas realidades sociales que nos ahogan y también reconocer a veces una inercia que puede resultar excesiva en determinadas circunstancias. Nosotros somos ahora unos 230.000 profesores, quizás un poco más ya, ¿no? De los cuales 70.000 sin título y unos 10.000 que solamente han acabado algún tipo de estudios. Como bien sabemos, especialmente esto predomina en las áreas más apartadas del Perú. En cuanto a salario, nos encontramos ya a la saga de Sudamérica, lo cual explica también bastantes cosas. Por ejemplo, el bajo nivel de lectura y de conocimiento que tiene el profesor. Al fin y al cabo, cultura es plata, cultura es dinero. Para estar al día se requiere por lo menos contar con revistas, con libros, con discos, en fin, con aquellos medios de comunicación que nos dan la cultura más elevada. Pero peor todavía, en el caso de nuestra patria, nos encontramos con que en muchas ciudades pues, no hay ni siquiera librerías, ya no digamos bibliotecas. Yo me he encontrado en muchos lugares del Perú, y prefiero no decir nombres para no herir susceptibilidades, ciudades que tienen universidad y no tienen ni biblioteca ni librería, cosa que es realmente insólito, y que en un país civilizado seguramente llamaría la atención de Ripley. Bueno, pero eso es así, y es el país que tenemos, no podemos inventar otro. Y por tanto, afrontar pues las consecuencias de esta realidad para transformarla naturalmente. Es decir, empezando por ver las cosas tales como son. Antiguamente existían pues bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, lo cual hoy en día ya casi constituye un sueño romántico o novela de ciencia ficción. Debemos afrontar también en el caso del magisterio una deserción masiva, a menudo de los sectores más calificados a causa de los bajos sueldos que se pagan. Gente que emigra de las aulas para dedicarse a otras ocupaciones, en las cuales pues evidentemente podrá encontrar, seguramente con pena porque deja una carrera para la cual se formó, podrá encontrar ingresos bastante mayores. Entonces, dentro de estos dilemas del maestro actual, entre los cuales se encuentra su dificultad inclusive en las zonas de emergencia, podemos indicar algunas preguntas también en torno a su deber, a su orientación básica. ¿Realmente el maestro debe formar, como se dice? ¿O sencillamente debe estimular una autoformación del individuo y de la personalidad? Es muy probable que sea lo segundo. Y repito esto porque se ha señalado, quizás con exceso, que el maestro tiene una vocación, ¿no?, y una tendencia formativa. Yo creo que el maestro debe fundamentalmente abrir ventanas sobre el mundo, es decir, enseñar a sus alumnos, en cualquier nivel en que estén, diversas posibilidades de acción, diversas formas de cultura, a fin de que el propio alumno se vaya formando a través de los estímulos y los incentivos que el profesor le dé. Y entre esos estímulos deberá estar, sin duda alguna, algo que se ha olvidado ya bastante en los últimos tiempos, es el hábito de la lectura. A causa fundamentalmente del desarrollo de la televisión, entre otras vías, la lectura ha ido disminuyendo y hoy en día nuestra patria, por desdicha, tiene también uno de los márgenes menores en lo que toca al uso de libros y de revistas. Habría que represtigiar la memoria también, que se ha convertido pues, en muchos casos en un elemento desdeñado por la pedagogía y por la escuela. La memoria tiene que ser revalorada, no en el sentido de hacerla primar sobre lo que se llama comúnmente la inteligencia, sino como una base de información. A menudo los alumnos quieren, y hablo incluso de las universidades, conceptos. Pero me pregunto yo,
el alumno va a limitarse a repetir el concepto del profesor, pero sería pues un mecanicismo vulgar. Lo que hay que dar a los alumnos es conocimientos, esto es con memoria, que los alumnos aprendan los hechos esenciales, no la educación memorística de detalle, eso no, pero sí lo esencial para que el alumno desarrolle sus propios conceptos y los pueda inclusive alternar con el profesor, pero no sencillamente hacer una transmisión de correa, en este caso pues no tendría ninguna significación. En estas formas de apertura a nuevas vías, claro, nosotros podemos hallar diversas expresiones en el mundo moderno, tanto en el campo socialista, o como el llamado campo socialista, como hoy se suele decir, o en el campo capitalista, especialmente en aquellos países pues, de mayor avance en estas áreas, que son sin lugar a dudas pues, los países europeos. Desde luego, entonces nosotros en este esquema podríamos influir también para que se discutan autores de renovadas posiciones que no siempre son suficientemente leídos en el Perú, caso pues de Paolo Freire, Pedro Illich, que actualmente no han tenido una situación adecuada en la lectura en nuestro país. Y también incidir en el arte, es decir, el maestro debe buscar un mayor contacto de los estudiantes con lo artístico, que está también completamente superado. Yo recuerdo mis tiempos de primaria, yo estudié en un colegio muy pobre, pero todos sabíamos recitar poemas, todos sabíamos cantar, ¿no? Entonces había una relación con el arte. El profesor se preocupaba de todo eso. Hoy en día, por razones que sería interesante averiguar, hay un desdén cada vez mayor a estos linderos estéticos y que es necesario reformar. Porque el pueblo pide cada vez más una vinculación artística. El pueblo está ganando las calles con teatro popular, con folclore ambulante, con múltiples manifestaciones. Y el maestro parece que se iría quedando un poco fuera de estos márgenes. En vez de utilizar ese enorme impulso a la colectividad, parecería que se estuviese colocando un tanto al margen y que entonces ya no estaríamos con el caso de González Prada, viendo que la escuela puede ser la cárcel del niño, sino que nos quedaríamos asombrados de que la escuela puede ser pues la cárcel del profesor, que estuviera encerrado, limitado ahí, en vez de proyectarse hacia toda la colectividad, pues como debe hacer. Entonces debemos discutir una serie de problemas esenciales y entre ellos también el retorno de los profesionales a las aulas. Si nosotros tenemos déficit en una serie de materias, una serie de campos, ¿no? Porque la formación en las universidades ha ido muy a menos, y lo digo con pena porque yo he sido profesor universitario durante 37 años. Si la formación de profesores es un desastre ahora en las normales, en casi todas por lo menos, entonces debemos pensar en que requerimos un cierto refuerzo en algunos cursos y que entonces determinados sectores profesionales puedan regresar como antes lo hacían a la enseñanza en las aulas, naturalmente con un ciclo de capacitación pedagógica. Es en todo caso un tema a debatir y estos profesores, por cierto, profesores profesionales, se integrarían pues sin duda a los mismos organismos de defensa del magisterio. Sería hasta un refuerzo y una llamada también de atención habría que hacer en general a todos para que se dediquen un poco más a la colectividad. La labor del maestro, especialmente de los organismos directivos, ya sea el director de la escuela o el dirigente sindical, no puede quedarse en el salario, en el bolsillo, ¿no? Tiene que ir mucho más allá. Y entonces preocuparse del nivel cultural, del desarrollo de todos los movimientos de la civilización y no solamente en el Perú, y, digamos con énfasis, en tratar de relacionarse al máximo con el pueblo, con el barrio, con la aldea o con la comunidad en la cual trabaja. Nada más desagradable que contemplar a veces esos profesores que llegan tarde y se van temprano de los sitios en los cuales laboran, que se presentan a veces en un pueblo el lunes al mediodía y se van el viernes en la tarde. De modo que estos asuntos hay que contemplarlos con bastante cuidado dentro de reuniones como estas a fin de conseguir algo positivo. Pero, pues en lo que toca al análisis de la labor del profesor, podría recordar aquí algunas conversaciones largas, charlas, mesas redondas que hemos sostenido en mi universidad y en otras del país. Creo que se hace necesario recoger el mensaje tal vez de los profesores más pobres, de los profesores de lugares más apartados, de los profesores menos privilegiados.
que además son la mayoría. ¿A qué me refiero sustancialmente? A que hay que ir básicamente a aprender del pueblo. Hay que confesar con bastante pena que el profesor ha sido a menudo un desenseñador. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Pero claro, el profesor, dueño de conocimientos a veces precariamente adquiridos en malas universidades y en pésimas normales, ha ido a divulgar una discreta cultura criolla a sociedades en donde bullía una espléndida cultura, ya sea entre quechas o entre aymaras o en lugares de la selva. Él podía ser más civilizado, pero no más culto. Tanto es así que cualquiera de esos hombres a los cuales él quería enseñar, o esos niños que estaban bajo su cuidado en las aulas, sabía pues de todo lo que es el arte, la tradición, sabía cantar, sabía silbar, sabía bailar, conocía de leyendas, de tradiciones, tenía una memoria fabulosa para la naturaleza que lo rodeaba. Bueno, todo esto ha sido bastante arrasado para imponer los moldes criollo mestizos, a los cuales pertenecemos, sin duda, pero nosotros lo que buscamos es en todo caso pues un equilibrio de las culturas en nuestro país y de todos los grupos étnicos que lo conforman. Entonces hablamos de una inversión de valores, que el profesor vaya quizás más a aprender que a enseñar, porque esas colectividades tienen muchísimo que darnos. Debemos ayudarlas a que se ayuden y fundamentalmente exaltando los valores que ahí se encuentran. En historia, por ejemplo, ¿acaso no hay una tradición oral espléndida en todos estos pueblos? Pero ¿qué cosa podemos enseñar nosotros aquí? ¿No conocen acaso ellos muchísimo a través del folclore como tradición oral, como fuente también de información para el pasado nuestro? ¿No hay una riquísima historia de familias? Es decir, historia de familias no me refiero a grandes familias. La más modesta familia campesina puede enseñarnos con la narración de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, realmente páginas enteras de la historia del Perú. Esa fue la grandeza de Huamampoma, ver todo el gran estado virreinal a través de pequeños orificios de las comunidades que él visitó y conoció de cerca. A esto aparte los documentos viejos que nos puede dar cada comunidad. Pero no solamente en la historia, en arqueología, ¿quién conoce mejor las ruinas o los sitios? Que ¿acaso no han sido los grandes arqueólogos sencillamente seguidores de vaqueros? Ellos sabían sí dónde estaban tales o cuales sitios, y estos grandes arqueólogos, ellos para empezar, jamás lo ocultaron, y decían siempre fulano, mengano, a través de estos campesinos o de estos pescadores pudimos llegar a tal o cual sitio en la costa o en la sierra. Igualmente en geografía, ¿quién conoce mejor el paisaje peruano, el contacto con la naturaleza, esa ecología que hoy tanto se predica? ¿Podemos intentar nosotros siquiera compararnos con un campesino en lo que toca control y acercamiento a la naturaleza? Pues no. Tenemos que aprender también allí. Y en zoología y botánica lo mismo, en animales o en plantas, pues realmente nuestro conocimiento es muy inferior, porque el Perú es un país alienado también en estos aspectos, donde podemos saber más sobre los animales de Asia, de Europa, que los propios que tenemos en los Andes. Entonces también aquí el campesino, el hombre del pueblo en general, aunque esté en los barrios marginados de las ciudades, puede enseñarnos muchísimo. Y en medicina con las artes tradicionales, o en literatura con toda esa tradición que logró formar en parte José María Arguedas cuando hizo una invocación al magisterio para que lo remitieran cuentos y tradiciones y narraciones y leyendas, y logró copiarse un gran material. Ojalá este mensaje de José María Arguedas pudiera repetirse y reiterarse para que cada maestro en las horas libres que tiene, en los pueblos pequeños en especial, pueda darse un tiempo para recoger este valiosísimo material que corre el riesgo de perderse por la alienación constante, creciente de la sociedad peruana. Ojalá. Y también pues podemos decir lo mismo en lingüística, en lo que toca al conocimiento de los idiomas ancestrales, que evidentemente los campesinos mejoran cada día en su experiencia rutinaria y que lo conocen mucho más que nosotros. Entonces tenemos que ir pues a una especie de mea culpa a los profesores, reconocer nosotros que debemos estar más cerca de la colectividad, aprender del pueblo y con él avanzar conjuntamente sin colocarnos por encima, sino exactamente junto a él, es decir, enseñándonos todos mutuamente, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Desde luego entonces esto significará un esfuerzo considerable que debe llevar a cada profesor a una situación
de comprensión más amplia de la sociedad. Esto no va a ser fácil. Yo le digo siempre a mis alumnos en las clases, no confíen en la universidad. La universidad puede hacer muy poco por ustedes. Está tan dañada, está tan pobre, que no les queda más en general que ser autodidacta, es decir, procurar formarse ustedes mismos. Yo los puedo ayudar a nivel de establecer algunos contactos, algunas relaciones, pero creer que las universidades de hoy en día, que no tienen bibliotecas, que no tienen laboratorios, que no tienen libros, que no tienen revistas, es decir, que no editan nada, ¿no? Que no tienen becas de especialización, que no tienen que no tienen dinero para contratar profesor del exterior, en fin, no tienen nada. Esas universidades van a servir muy poco para una elevación que ahí se forma. Esto puede ampliarse a otros sectores, inclusive a los profesores. No confiemos en la llegada a una sociedad mejor. Empecemos ahora mismo nosotros para tratar de superarlos. Y en este sentido insisto en que las universidades y el Estado deben insistir ante la televisión, ante la radio y ante periódicos y revistas, a fin de que un marco mucho mayor de lo que ahora se da puedan servir como objetivos de cultura y de educación. No hay otro camino por ahora, no existe. Pensar que de un momento a otro vamos a mejorar el nivel de 200.000 profesores en el Perú, eso es utópico. Entonces debemos ir a lo que sí es accesible, es decir, al uso de estos medios que permiten llegar a cada escuela, a cada hogar, sin ninguna dificultad y a un costo, pues, que diríamos resulta extremadamente bajo si lo comparamos con el de otras formas. Todo eso teniendo en cuenta que las pocas universidades, desdichadamente, bueno, casi todas, han fracasado en organizar elementos, pues, de reciclaje, de complementación de información para los profesores en sus distintas especialidades. Esto nos lleva también, claro, a un análisis de la universidad tan venida menos, desgraciadamente, tan politiquizada, no politizada, ojalá fuera politizada, que tuviésemos aquí grandes debates sobre la democracia cristiana, sobre cooperación popular, sobre el marxismo, sobre, en fin, tantas tendencias ideológicas que se presentan, y naturalmente también el aprismo, que es una organización de nacimiento peruano. Entonces, esto sería espléndido, pero no hay nada de eso. En las universidades, por lo común, lo que hay es simplemente una lucha por el mini poder, una lucha por los carguitos, por las pequeñas bonificaciones, y desdichadamente esto es lo que predomina. No creo que en todas, pero suele suceder, e incluye a las particulares, porque a veces dicen las particulares, no, mentira. Muchas de las particulares están peor que las nacionales, como es fácil ver leyendo los periódicos de todos los días, con los líos y los pleitos internos, y también una pugna de intereses no exactamente académicos. De modo que los profesores debemos también tener muy en cuenta que debemos reformar a la universidad para que esa institución se encuentre, pues, en condiciones de darnos aquello que nosotros deseamos y no caer en la ilusión de que abriendo algunos locales y contratando a algunas personas estamos mejorando la universidad o creándola. En este momento hay 60 instituciones que esperan ser creadas en el Parlamento Nacional. Es decir, si ahora ya no podemos con las 50 que existen, imagínense ustedes cómo vamos a estar cuando en verdad, si es que llega el caso de que ojalá no se produzca, estas 60 nuevas universidades se incorporen, ¿no?, al promedio del país. Bueno, sencillamente pues no son universidades, ¿no? Es un momento que hay que estudiarlo también con seriedad, y solamente los profesores, creo, podemos tener algún derecho a actuar allí con un real nivel. Y buscar que estas instituciones y otras como las normales o los institutos tecnológicos tengan, pues, en verdad un nivel adecuado académico, ¿no? Hoy en día, pues, un profesor universitario gana la quinta o la sexta parte de lo que ganaba hace unos 10 o 15 años. Hay una devaluación acelerada en el nivel de los ingresos de los profesores, pero en fin, esto podría incluso dejarse de lado, porque posiblemente haya quienes tienen espíritu de sacrificio, pero es mucho más difícil compensar la ausencia de bibliotecas, la ausencia de laboratorios y de otros medios de superación académica. Todo esto debe llevar, pues, a la reflexión, lo mismo que esa inacción que a veces se demuestra en todos los niveles, en todos los estamentos, esas largas anarquías, ¿no?
y buscar, por otra parte, que nuestras casas de estudio no sigan el modelo norteamericano de buscar únicamente la profesionalización, sino procurar que se retorne al sentido europeo, que en el fondo también es de la tradición andina antigua, ¿no? De que sea un centro de discusión de ideas, un centro de tratamiento de problemas, es decir, que se restaure pues la vida académica real, que la gente vaya no solamente a aprobar y a aprobar quién sabe Dios cómo, sino que vaya a estudiar y a aprender. A mí particularmente siempre me disgustó muchísimo el alumno que quería aprobar, solamente aprobar. Y siempre me he sentido muy enaltecido por aquellos estudiantes que querían aprender. Hay que pues restablecer todos estos elementos tan útiles para que nuestra vida pueda alcanzar el nivel que se merece. Bueno, pues habría, claro, muchísimo más que tratar, pero todo esto, que es largo, no cabe en los pocos minutos que siempre se tienen para una exposición que pretende ser un resumen de algunos de los problemas de la educación peruana. Y habrá oportunidad, sin duda, aquí en Huancayo o en otros sitios, para poder tratar con mucho más tiempo y con más detenimiento, y seguramente en un equipo de mesa redonda, todo aquello que nos angustia y nos preocupa pues, desde hace tanto tiempo, ¿no? Sin un mejoramiento a nivel de la educación, con este sistema o con cualquier otro no es posible la solución para los problemas peruanos. Para los peruanos, simplemente. Nosotros tenemos que retornar a viejos cauces. Diríamos, nos pueden orientar los amautas del Incario, esos quipucamayos, los jarabicus, los humus. Nos pueden orientar los doctores de San Marcos, que fueron también grandiosos en cultura clásica. Y evidentemente aquellos maestros esforzados, verdaderos apóstoles de la cultura, a los cuales hemos observado en tantos rincones del Perú, en nuestros viajes, en las 3 regiones, a veces en lugares apartadísimos, con un sentido de sacrificio verdaderamente descomunal. Ese tipo de maestros que fue tan cantado y exaltado por José Antonio Encinas, que él en cierta medida lo fue también. En otras palabras, hay que buscar inspiración en aquellos que hicieron lo máximo por el Perú, que dictaron realmente una cátedra con su vida, no solamente en las aulas. Y es con ese ejemplo seguramente que podremos llegar mucho más allá de donde estamos ahora, es decir, tratar de salir, ¿no?, del lugar donde nos encontramos, que no es precisamente el mejor de los mundos.